Listos, estamos en vivo. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio. Bienvenidos a las personas que se vayan uniendo. También quiero darle la bienvenida a Tatiana Live, que es nuestra directora ejecutiva, es terapeuta familiar y también consteladora familiar y terapeuta de pareja. También quiero darle la bienvenida a la doctora Catalina, que es psicóloga clínica con maestría en género y especialista en drogodependencias. Entonces, bienvenidas. Antes de pasar al tema, quiero recordarles que si tienen alguna pregunta, alguna duda acerca del tema que vayamos hablando, no duden en hacerla, nosotros las vamos a tomar en cuenta y las vamos a contestar con mucho gusto. Tati, bueno, el día de hoy vamos a hablar el tema de soltar, el tema de soltar, cómo soltar y también cómo avanzar, cómo es el proceso de avanzar en este tema, ¿no? Que muchas veces es un tema súper difícil y que también se está usando mucho, incluso ya se escucha como cliché el tema de suelta y cosas así. Entonces, con la ayuda de Tati y la doctora Catalina, vamos a poder un poco ir viendo la definición de estos términos a nivel sistémico y también a nivel clínico. Y Tati, antes de eso, si nos puedes dar un poco el resumen de lo que vimos el día de ayer. Claro que sí, gracias. Hola Catalina, hola Juan, Hola, muchas Tati. gracias. Nuevamente aquí en este espacio. Ahora ya es viernes, ya, y el cuerpo lo sabe, dice. Así que estamos listos para descansar. Entonces, bueno, el tema de ayer, pues fue un tema muy chévere. Tuvimos la presencia de Michelle Gaimard, que nos acompañó desde México, y pues nosotros habíamos querido que él nos dé este tema precisamente por lo que estábamos o lo que estamos viviendo, que es una situación de generalmente donde la mayoría de personas estamos teniendo pensamientos o momentos de ansiedad, ¿ya? Como habíamos hablado, como ya hemos topado este tema, la ansiedad obviamente se va a dar por el miedo, por el temor a lo desconocido, por el vivir en el futuro, por estar pensando, por no querer generar cambios en nuestra vida. Es una resistencia que tenemos y de esa manera, algo muy interesante que dijo Michelle ayer, que me encantó, y dijo la ansiedad es una emoción como que si fuera una niña caprichosa, o sea, quiere hacer las cosas a su forma, a su manera, y que las cosas no cambien y se mantengan intactas. Entonces, creo que si vemos de esa forma la ansiedad, pues va a ser como un poco más llevadera la situación de decir, bueno, si es que está en esa posición la ansiedad de decir, no voy a cambiar, no quiero cambios, no me gusta cómo están las cosas, pues si es que lo hacemos de manera diferente, si es que lo vemos así, podemos tomar la decisión y elegir de nuevo, como nos decía Michelle, elegir de nuevo, elegir desde la paz, elegir desde la oportunidad, elegir desde lo nuevo, porque sí, ciertamente nadie sabe lo que va a pasar, ciertamente no sabemos cuánto tiempo más va a durar esta situación, no sabemos si vamos a tener una nueva normalidad, que eso es lo más probable. Sin embargo, el objetivo de precisamente del trabajo que hicimos ayer es entender cómo funciona nuestra mente y cómo muchas veces podemos usarla en nuestro favor en lugar de usarla para en nosotros dañarnos o destruirnos o perder la esperanza. Yo creo que siempre hay esperanza y que siempre hay una forma de hacer las cosas. Pero para esto hay que soltar. Y hay que soltar la forma antigua de hacer las cosas y empezar, y digo de hacer las cosas no en el sentido de hacerlas, sino una forma de pensar, porque estábamos tan acostumbrados, tan enmarcados en una manera tan acelerada de hacer las cosas. Hoy justamente me daba cuenta y digo, bueno, ahora no tenemos apuros, normalmente no hay apuros ahora. Y tal vez el vivir esa quietud ahora nos llega incluso a desesperar también. Entonces, es decir, cómo soltar lo anterior para tener algo nuevo.
Entonces, mi Cata, te damos la bienvenida y cuéntanos un poquito qué será esto de soltar. El arte de soltar, decía el tema que el Juan nos pone siempre los temas y nos pone a estudiar. El arte de Ajá. soltar. Bueno, y yo sí coincido en que es un arte, ¿no? Porque se nos hace muy difícil y es todo un aprendizaje, es todo un proceso de aprendizaje el permitirnos perdonarnos y dejar las cosas atrás, aquellas cosas o aquellas personas o aquellas relaciones o aquellas ciudades o aquellas experiencias que formaron parte del pasado y que por alguna razón ya no son parte del presente. Entonces, claro, es difícil aceptar para la mayoría de seres humanos, tomando un poco lo mismo que han estado viendo el día de ayer con el colega. Creo que es difícil para todos como reprogramar nuestra mente y decir, bueno, las cosas ya no van a ser así, las cosas van a ser de una manera distinta y es más, esa manera distinta se va a ir construyendo. Yo creo que todo esto evidentemente nos genera ansiedad y claro, tendemos como a aferrarnos a aquello que conocemos, aunque en realidad puede ser tóxico, como estaba pasando con la manera en la que nosotros estábamos viviendo hasta antes de esta pandemia. Si nos ponemos a pensar todos los problemas de salud que venían del estrés, que venían de este aceleramiento exagerado, para nosotros como seres humanos y para el planeta en términos destructivos, o sea, estamos hablando de que realmente el mundo iba como en picada al abismo completo. Nosotros como seres humanos, como especie, pero también el planeta. Hemos podido ver en estos días como cambios a nivel climático, mejorías a nivel climático fantásticas, un enfriamiento del planeta que claro, es saludable para todos, incluyendo para nosotros mismos, más allá, claro, de algunos otros colapsos en tema económico, en temas económicos y eso. Pero bueno, entonces yo creo que es súper oportuno, siguiendo un poco con la línea que hemos estado conversando todos estos días y básicamente la de ayer, creo que es súper oportuno hablar de esto del arte de soltar, ¿no? El arte de soltar es el arte de aprender a ser resiliente a los cambios de alguna manera, ¿ya? Y esto, por supuesto, que no nos han enseñado a ser resilientes a los cambios, porque es más, nos han enseñado, como algún otro momento hablamos, a que tenemos que buscar estabilidad, a que tenemos que buscar, y que lo bueno es ser como estable, es decir, no cambiar, aferrarte a una rutina, lograr una rutina, y como que nos empeñamos en la vida en esto. Sin embargo, el arte de soltar tiene mucho que ver con entender que la ley del mundo y de la vida es la impermanencia. Y claro, y nosotros vivimos en la lucha con la ilusión de permanencia. O sea, siempre tenemos como esta fantasía de que las cosas no van a cambiar, de que las cosas, las relaciones, las personas, el domicilio o cualquier situación, el trabajo de cualquier circunstancia de nuestra vida va a estar ahí presente durante toda la vida en las mismas circunstancias. Y de repente ahora nos quedamos sin trabajo, de repente ahora ya no podemos hacer nuestras actividades de la forma en la que lo hacíamos antes, tenemos que buscar formas nuevas de hacer las cosas, tenemos que buscar formas nuevas de generar ingresos, tenemos que buscar formas nuevas de hacer todas las actividades. Entonces, evidentemente, hay exigencias a las que no estábamos acostumbrados y que paradójicamente son parte de la naturaleza humana. Entonces yo quiero decir esto como una pequeña introducción antes de ir a la parte de cuáles son los pasos para poder desprenderte, para poder soltar, porque este aferrarnos a personas, a cosas, a circunstancias, a un trabajo, a lo que sea, a una forma de trabajar inclusive, se acaba convirtiendo como en pesos que tú vas cargando a lo largo de la vida y que te enferman, te transforman en negativo, no te permiten evolucionar, no te permiten avanzar, te mantienen como frenado en la vida. Y claro, tú te acostumbras a estar así, ¿ya? A veces no te Sí, preguntas por qué Cata, estoy de esta manera. ahorita que te escucho, yo quisiera que hagamos un pequeño ejercicio con las personas que nos están mirando.
Un ejercicio que nos compartió en uno de las charlas Peter Burkin, que me pareció, y Carmen Cortés, que me pareció muy, muy liberador, porque definitivamente yo creo que soltar es un gesto interno, o sea, es un desprenderse, y es liberarse, o sea, el soltar es liberador. O sea, es como estar agarrado de algo y en determinado momento soltar eso y te libera, o sea, ya puedes abrir tus manos, ya tienes las manos limpias y todo eso. Entonces quisiera hacer un ejercicio chiquitito para que las personas que nos están viendo nos acompañen. Entonces vamos a todos los que nos están mirando, van a respirar, van a tomar aire, van a cerrar sus ojos y solamente van a escuchar mi voz. Vamos a entrar en ese momento de paz, de quietud, de tranquilidad, pero ¿cómo? A través de estar en el presente. Así que para estar en el presente necesitamos respirar. Vamos a tomar aire por nuestra nariz, vamos a sostener el aire en el estómago, ¿ya? Porque de esa manera nos energetizamos y vamos a soltar el aire por la boca. Una vez más, inhalamos por nariz, sostenemos y exhalamos. Y una tercera vez, inhalamos, sostenemos y exhalamos. Y ahora, conscientes de que todo lo que yo les voy diciendo es parte de nuestra imaginación, en este momento lo que vamos a hacer es imaginarnos que estamos en un lago hermoso, en un lago donde hay paz, en un lago donde el agua está calmada. Y en este lago vamos a imaginar que en este lago hay una barca. Nos subimos en esa barca sabiendo y estando conscientes de que tenemos los remos en las manos. Y empezamos a remar y a ir para donde nosotros queremos ir. Muy despacio, muy en paz, muy en tranquilidad. Y luego, cuando estamos en esa quietud, vamos a imaginar que perdemos los remos. Perdemos los remos y nos quedamos a la deriva. Estamos a la mitad del lago sin remos. Y voy a darme cuenta qué quiero hacer. ¿Cuál es mi actitud frente a esto? ¿Qué es lo que hago? Tal vez quiero nadar, tal vez empiezo a desesperarme, empiezo a pedir ayuda. ¿Qué hago? ¿Cuál es mi actitud? Y después de cualquier cosa que se me venga a la mente que hago, simplemente me voy a recostar en esa barca y me voy a permitir que la barca me lleve a donde yo tenga que estar, confiando, segura o seguro de que todo está bien, de que todo está bien. Esa es mi certeza. Mientras yo estoy en paz, todo está bien.
Respiro profundo, conecto con esa paz, conecto con esa sensación de soltar, de rendirme a lo más grande. Y para mí, simplemente digo, lo acepto todo como es. Lo tomo todo como es. Y acepto todo como es. Me rindo ante lo más grande y sé que todo está bien. Respiro profundo y voy moviendo ligeramente mis manos, mis pies, mi cuello y voy volviendo al aquí, a la hora, al presente. Sin dejar de respirar. Y ahí puedo abrir mis ojos y ahí puedo entender que soltar es simplemente un gesto de liberación. Porque solamente cuando suelto y confío, puedo entender que todo está bien. Porque si en la barca yo me quiero lanzar y ni siquiera me acuerdo que no sé nadar, porque en la barca si empiezo a gritar y a pedir ayuda, posiblemente nadie me escucha y posiblemente la barca se va a hundir por mi grado de desesperación. En lugar de relajarme y decir, bueno, sé y confío que todo está bien. Así que el soltar para mí es un hábito constante, es una disposición que es la que yo quiero. O sea, es una decisión, es lo que yo quiero. Está dentro de mí. Entonces, bueno, Cata, Ahora, dime, ¿qué más me dirías de este tema? ahora Bueno, yo yo les creo quiero que... aportar algo acerca del tema. Perdón, Dime. Dime. estaba en alto. Les quería decir que parte del el tema de que se nos dificulta el soltar era un poco el tema de evitar el dolor. Evitar el dolor y eso hace, mientras más evito el dolor, más trato de esconder este dolor con cosas que me pueden hacer sentir placer. Y estas cosas que pueden llevarme a sentir placer para evitar el dolor pueden ir haciendo como una bola de nieve, que como consecuencia pueden traer cosas malas para mí como tal. Entonces, eso un poco quería aportarles en el tema de las dificultades para soltar. Y Yo si te creo das que cuenta, sigue, Cata. porque justamente lo que tú dices es pertinente y se integra muy bien en lo que dijo Tati, en el sentido de que en primera instancia el arte de soltar implica decisión, ¿ya? Y cuando hablamos de decisión, hablamos precisamente de enfrentar todo este dolor, todos estos sentimientos negativos que implica precisamente el renunciar a esa persona, a esa relación, a esa situación, a ese cambio que nos tocó hacer de forma drástica, ¿sí? Porque es un mito pensar que un cambio no implica incomodidad, dolor, sentimientos de cualquier tipo que sean negativos. Entonces, en primera instancia, es súper importante estar claro de que es mi decisión. Yo decido, sí, también otras personas, dependiendo de la línea terapéutica que tengan, le llaman a esto declarar, sí, declarar que das por terminado, declarar que vas a trabajar, que vas a luchar
por soltar este paquete, esta situación, ¿ya? Con todo lo que esto implica, porque cuando tú declaras esto, también asumes y te responsabilizas de todos, desde toda esta carga emocional, ¿sí? Con la que tienes que lidiar, ¿ya? Para evitar precisamente la evasión a través de consumo de drogas, a partir de dormir demasiado, a partir de estar demasiado con amigos y salir demasiado, cualquier cosa, evadir trabajando, inclusive, no sé, dependiendo en el área de la vida en la que tengas que cerrar este ciclo. Entonces, en primera instancia implica eso, ¿no? Entendiendo Sí, y lo que que tú dices, Cata, me parece también, lo que tú dices es, o sea, esta lucha, ¿no? Porque yo creo que hasta es cultural, como lo hemos venido viendo todo este tiempo, todas las cosas, hay muchísima carga de la cultura, que es lo que nos marca en nuestros comportamientos y en nuestras conductas, y es como que nos han enseñado a luchar. Es decir, no sé, de pronto es difícil perder algo, o sea, dejar ir algo, o sea, es como que nos educan para retener, para sostener, para cuidar, para para perseverar estar, pero claro, no nos educan para entender que todo tiene un ciclo y tiene un proceso. Entonces, nos tenemos que esforzar para que algo no se vaya, para que algo no desaparezca, para que alguien no nos deje. Entonces, eso es lo que nos enseña la cultura como tal. Entonces, aprendemos eso, pero no aprendemos el hecho de que las cosas tienen un ciclo y que cuando el ciclo se termina, pues lo más sano es dejar de cargar y permitirnos soltar los brazos para poder tener los brazos limpios para tomar algo nuevo. porque se considera como un error, ¿no? Y a veces no solo que se considera como un error el terminar un ciclo, sino que alrededor de eso están otras etiquetas como es que eres inconstante, es que no luchaste suficiente, es que fuiste cobarde. Me refiero, por ejemplo, al tema de los matrimonios, ¿sí? O sea, hay esta idea todavía en mucha gente en que tú te casas, para poner un ejemplo así, y te dicen, bueno, el casamiento es para toda la vida. Y te lo dicen en la iglesia. Además, si es que te casas desde la parte católica, es como que el casamiento es para toda la vida. Entonces ya estás declarando de alguna manera que esto tiene que durar, pase lo que pase. Y resulta que el matrimonio, las relaciones afectivas, inclusive los subciclos que tiene la paternidad, por ejemplo, tienen un inicio y tienen un fin. Y esa es la realidad del mundo, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo criar un niño hasta los 3 años, ¿no? Como que tiene un nivel de independencia, luego hasta los 6, luego a los 12, luego cuando ya llega a los 18 y tiene que empezar una vida independiente, digámoslo así, se acaba un ciclo del adolescente que dependía de ti, del que tú en algún grado tenías el control de su vida, para dar inicio a un ciclo nuevo, que es el hecho de que ella se haga cargo de su vida, por ejemplo. Y claro, no nos enseñan eso y vemos muchos problemas vinculados con esta dificultad y con esta imposición cultural de que todo debe durar, la familia debe durar, entre comillas, de la misma forma, de la misma manera, sin transformaciones, y esto acaba enfermándonos. Entonces, en primera instancia, es reconocer, ¿sí? Que no necesariamente puede ser así, que sí puede haber por ejemplo, yo recuerdo un paciente que me decía, lo que pasa es que en la iglesia me decían que perdone 70 veces 7, porque su pareja le había sido infiel muchísimas veces. Yo le preguntaba, bueno, pero ¿por qué razón usted permitió que haya una infidelidad, otra infidelidad? O sea, ya viendo, o sea, era evidente que ya no había amor, que no había cariño y que por último la otra persona ya quería otras cosas. Y decía, no, lo que pasa es que yo soy cristiano y entonces siempre había este mensaje del pastor de la iglesia en que yo confiaba mucho y que me decía, y también mi familia que es cristiana, y me decía, no, lo que pasa es que hay que perdonar 70 veces 7, ¿no? Entonces, todas estas posturas religiosas que son culturales ya pueden ser peligrosas en el momento en el que ya un ciclo se quemó o que debe ya terminarse, debe cerrarse, porque hay señales, ¿no? Varios autores nos dicen, ya hay estas señales que pueden ser más fuertes o más tenues, como esta, por ejemplo, de que ya hayan constantes traiciones, de que ya a una persona pues no le interese mantener nada, o cosas así, o un trabajo, por ejemplo, que ya
no hay manera porque es cierto que por la carga de trabajo en un momento te puedes sentir quemado, pero si esto es una constante de meses o inclusive años, entonces ya estamos hablando de que tal vez el ciclo laboral se tiene que terminar, ¿no? Y entonces, pues, en primera instancia es decidir esto y realmente es un acto de valentía, ¿no? En un momento determinado tomar esta decisión. Sí, es un acto de valentía. Creo que la mayoría de personas lo que nos conectamos es con el miedo, es decir, tengo miedo de dejarlo conocido, tengo miedo de dejarlo anterior, tengo miedo de dejarle de hecho, hay hasta el dicho popular, ¿no? Malo conocido que bueno por conocer. Qué bueno por Eso conocer. da mucho a la cultura en la que vivimos, es decir, prefiero esto ya antes que experimentar lo nuevo. Entonces, tenemos miedo de soltar lo anterior, no importa lo que sea, de todas maneras es conocido, y también tenemos miedo de dar la bienvenida a algo nuevo. Por ejemplo, si es que yo dejo una relación, cierro esa relación y de pronto se abre el camino para que yo pueda tener una nueva relación, en muchas ocasiones lo que hay es miedo, es decir, otra vez me va a pasar lo mismo, tengo miedo, ¿será que me está mintiendo? ¿Será que me está engañando? Etcétera, etcétera, etcétera. Y venimos, o voy a un nuevo trabajo y ahora, ¿qué pasará aquí? ¿Será que soy capaz? ¿Será que no soy capaz? Y yo creo que hasta cierto punto, chévere que venga ese remesón, pero es decir, yo lo que un poco quiero mirar es cómo la cultura, o sea, cómo nuestras propias creencias hacen que no nos permitamos soltar. O sea, eso es lo que quiero que podamos mirar, cuáles son las creencias que tenemos que no nos están permitiendo soltar, que no nos están permitiendo dejar lo anterior para avanzar y tomar lo nuevo, porque no es una costumbre. Entonces, ahora incluso la vida nos está dejando en la barca sin remos y no sabemos qué vamos a hacer. Entonces, es como decir, si es que entro en esa dinámica de qué va a pasar, cuánto va a durar esto o cosas así, obvio que voy a entrar en una desesperación. Pero si empiezo a simplemente ir soltando mi forma de cómo se hacían las cosas antes, porque posiblemente eso ya no vuelva a ser, posiblemente tenga en este momento de quietud, pueda tener la tranquilidad como para proyectar y decir, bueno, cuando ya se acabe todo esto, pues algo vendrá, algo nuevo tiene que venir, porque las cosas de ley siguen avanzando. Entonces, Claro. eso a mí me parece también que es, y quería dejar como claro que nuestros propios pensamientos y nuestras propias creencias son las únicas que no nos permiten soltar y avanzar. Es que, no sé, pasa mucho, tomemos el caso de un poco lo que estábamos hablando, son estas creencias, es que cómo vas a acabar con una relación de tantos años, ¿no? Otras creencias ya en temas de relaciones de pareja es que es el papá o es la mamá de tus hijos y lo peor que pudiera pasar es que crezcas sin papá o crezcas sin mamá. Y en temas laborales, ¿dónde vas a conseguir otra cosa mejor en estas circunstancias tan difíciles? Hay siempre hay como estos pensamientos de los que hemos hablado, estas creencias que se expresan en términos súper dicotómicos, ¿no? Como blanco y negro. Y que, claro, viéndolo así, es como que no pudiésemos encontrar que hay un montón de matices ya entre una posibilidad y otra que podría abrirnos caminos, ¿sí? Entonces, sí, son creencias que en general están marcadas por el nunca voy a poder recuperarme, por ejemplo. Sí, y un poco eso es lo que está pasando, ¿no? A veces nos dice, el mismo gobierno nos dice, nunca vamos a poder, nos va a costar muchísimo salir de esta circunstancia, hablando de la economía del país, por ejemplo. Y evidentemente es una circunstancia en la que no hemos estado nunca, pero también vemos que estamos haciendo cosas, vemos que la gente está comprando y está vendiendo de forma distinta, que los restaurantes se están acoplando a vender a domicilio, que nosotros los psicólogos estamos atendiendo vía online, que los servicios médicos están cambiando, o sea, hay un montón de actividades que están cambiando en medida de las nuevas exigencias y de las nuevas posibilidades y lo estamos haciendo, ¿ya?
lo estamos haciendo y esto quiere decir que está en nosotros, pero claro, hay todos estos limitantes que son mentales, ¿no? O sea, es que no es igual, es que no es lo mismo, es que es sumamente difícil y cosas así. Entonces, Claro, es que hay que ver que si es que el entorno, es que si es que la situación cambia, voy a tener que cambiar, o sea, o si yo cambio más bien desde adentro, ¿no? Si es que yo tengo cambios, si es que yo cambio mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas, mi forma de ver la vida, obviamente que mi entorno y lo que yo proyecto fuera de ley va a cambiar. Es decir, si es que tú dices, bueno, hay mucha gente que está haciendo muchas cosas, que ahora se dan como opciones, ¿no? Se van dando como opciones. Entonces, pero por ejemplo, hay cosas tan simples como, qué sé yo, a los amigos, ¿ya? Muchas veces uno quiere que la amistad dure para toda la vida, pero hay ciclos también en nuestras vidas en donde los amigos se quedan el ciclo necesario, el tiempo necesario, y luego los amigos se van y el querer retener eso y el querer soltar eso, muchas veces hace que incluso la relación misma, ya sea de amistad o de pareja o lo que sea, se dañe y no se quede incluso con el lindo recuerdo que fue lo que vivimos. Porque hay que entender que nosotros vamos cambiando, los seres humanos vamos cambiando también en nuestra forma de ver la vida, en lo que queremos de la vida, y nuestros intereses van cambiando. Entonces también hay que ver que lo de afuera va a ir cambiando. Es decir, mi amiga de la infancia con la que teníamos gran relación y demás, y que ella de pronto ya ni siquiera vive en el país y yo vivo acá, sí, nos podemos querer mucho, el vínculo puede estar ahí como muy de mucho cariño, pero ya no va a haber el compartir diario y es necesario pues soltar. Si yo digo no, porque si es que mi amiga de la infancia, yo tengo otra amiga, le voy a traicionar, pues entonces no me voy a dar el permiso de conocer a nuevas personas que me pueden aportar también en mi vida. Entonces yo creo que eso es algo que a mí me parecía importante mirar. Ahora sí, ¿cómo superar y qué hacer, Cata? ¿Qué hacer para poder ya como ponernos y decir, ya me di cuenta, ya lo pude ver, ya es verdad, eso me pasa, sí es la cultura, sí son mis creencias, pero siempre hay algo que se puede hacer. ¿Qué es lo que podemos hacer como para empezar este proceso que es interno y liberador? verás, hay algunos caminos. Yo voy a explicar uno que me parece así como muy práctico y muy chévere. Entonces, después de que ya te has decidido hacerlo, muchas veces uno guarda muchas cosas, objetos, que te recuerdan eso, ¿sí? Tienes ropa, objetos, dependiendo, sobre todo si es una relación, por ejemplo, si es con una relación con un hijo que ya creció, a veces tienes los escarpines, los zapatitos, las mediecitas así guardadas y cosas así. Si es una relación de pareja, o sea, entre comillas, ya hay una separación, pero sigues guardando fotos y sigues torturándote con eso. Entonces, algunos especialistas sugieren que es importante deshacerte de eso y no deshacerte necesariamente con rabia, ¿ya? Sino más bien con agradecimiento, ¿ya? Pero deshazte de eso porque ya no responde a tu presente. O sea, así como en el caso de un hijo, por ejemplo, ya el niño pequeño ya creció, ya no responde a este presente, ya tu hijo por Ya está último casado. casado, o ya está estudiando fuera, o está haciendo cosas con su vida, entonces ya no, ese niño, ese bebé que tú criaste en un momento dado, al que tú tuviste que ayudarle en muchas cosas, ahora ya es un hombre, una mujer hecho y derecho, entonces si tienes cosas que te recuerden y que de alguna manera no te permitan verle al adulto, ¿sí? Entonces hay que deshacerse de eso. Con gratitud, sí, entendiendo que toda esa experiencia previa que tú viviste, evidentemente te dejó un aprendizaje, poniendo los casos de ambas cosas. Por ejemplo, en la crianza de un hijo uno aprende muchísimo, evidentemente, en una relación de pareja también uno aprende mucho, pero claro, las personas cambian, las relaciones empiezan, terminan, los ciclos empiezan, terminan, y entonces si es que nosotros estamos aferrados a eso, a veces estamos aferrados a verles en el celular, a ver qué están haciendo, si tienen nuevas parejas, si están saliendo con los mismos amigos, si se ha cambiado de trabajo y cosas así, o sea, pasa muchísimo. Sí, estoy ahí siguiéndole o cosas así, entonces la idea es como deshacerme de eso,
dejar eso, o sea, bloquear el celular, si es que, o sea, el Face si fuese el caso, y si es que tengo objetos, pues deshacerme de eso, ¿no? Bien sea quemarlo, hay actos simbólicos que ayudan mucho, a veces quemar y botar estas cenizas en un río, por ejemplo. Acompañar esto con una carta de agradecimiento ayuda muchísimo, entendiendo, ojo, que esa carta de agradecimiento no le vas a dar a nadie, ¿ya? O sea, esa carta no es que la vas a entregar, porque hay una cuestión importante en las dificultades para poder cerrar los ciclos, que es que uno, sobre todo en las relaciones, uno busca explicaciones y uno se enfrasca en buscar explicaciones. O sea, ¿por qué me dejó si todo estaba muy bien? ¿Ya? Y no digo que al comienzo del cierre del ciclo esto no suceda, o sea, sucede, pero el quedarse en eso, en buscar empecinadamente una explicación de por qué me dejó, por qué se desenamoró de mí, por qué ya no me quiere, o sea, nunca me quiso, y qué pasó, y que me explique por qué se consiguió otra persona. O sea, es muy probable que si la relación ya se acabó, o sea, nunca vas a encontrar esas explicaciones. Y más bien hay que resignar el hecho de que tienes que cerrar el ciclo sin recibir esas explicaciones, ¿ya? Porque la otra persona no te las va a dar. Si no te las ha dado antes, cuando había una relación, es muy probable que después de terminada la relación para el otro, o sea, esas explicaciones queden ahí, como situaciones que no se van a dar. Porque además de eso, tú pides una explicación y nunca vas a estar satisfecho. Yo cuando trabajo con mis pacientes, en el tema de las drogodependencias siempre hay muchos ciclos. La mayoría de las veces hay muchos ciclos no concluidos, ¿no? De pareja, con los padres, con los hermanos, y siempre es como, pero es que yo quiero que me explique esto, yo quiero que me explique esto otro, o sea, quiero que mi papá me explique por qué se fue, por ejemplo, ¿sí? Y hay veces que no te va a poder explicar, ¿sí? Tú tienes que asumir que simplemente sucedió en un momento determinado, las personas hacen cosas porque sienten o piensan que es lo adecuado o simplemente lo hicieron porque tuvieron que hacerlo y lo sintieron así y no vas a recibir esas explicaciones y tienes que renunciar a esas explicaciones. Sí, esa yo pienso que es de las cosas más duras porque cuando una relación se acaba, un ciclo se cierra en temas relacionales, sobre todo, hay esto, ¿no? Esta en el que se siente abandonado, sí, sin causa justa, entre comillas, hay esta necesidad constante de que le den explicaciones de por qué sucedieron las cosas. Y el problema es que ninguna explicación, primero no te la van a dar y segundo, aunque te la diesen, esas explicaciones no te van a satisfacer nunca, ¿ya? Entonces, es importante hacer esta destrucción física de las cuestiones, sí, y renunciar a todos estos mecanismos electrónicos o de otro tipo, Ahora, por ejemplo, estar en el trabajo eso le o iba a preguntar. o sea, por ejemplo, Le capaz, iba a preguntar. oye, tú le conoces a una compañera de trabajo y ¿qué está haciendo? Y, o sea, va sola, ya tiene novia, o sea, este tipo de cosas son pésimas, ¿ya? Cuando tú necesitas terminar el ciclo con una persona, sobre todo si la otra persona ya lo concluyó y el que tiene que concluirlo eres tú. Entonces, primero tienes que desaproximarte de esa persona, alejarte de la persona en términos físicos. Por eso es que cuando a mí me dicen algunas pacientes, no, es que yo ya no tengo nada con él, pero yo vivo en la misma casa, o sea, en cuartos distintos. Yo digo, o sea, ahí el ciclo sigue casi que intacto, ¿no? O sea, lo único que no hay tal vez es como intimidad sexual. Pero evidentemente cuando tú vas a cerrar un ciclo, la idea es que haya cierto distanciamiento en términos físicos, pero también en términos actitudinales, ¿ya? Y esto implica, ahora que estamos tan inmersos en las redes sociales, esto implica bloqueo en redes sociales, esto implica bloqueo inclusive con amistades juntas, ¿sí? Sí, si hay amistades conjuntas, es importante a veces también tomar distancia, porque además las amistades se van a sentir incómodas porque ambos muchas veces van a estar como buscando apoyo en esas amistades, entonces es mejor como alejarse de esas amistades, de esos conocidos conjuntos, ¿ya? Y seguido de eso es súper importante hacer como cambios, ¿ya? Además de romper estas cosas, de deshacerte de todo esto, es como
cambiar tu rutina, ¿ya? Y dirigir la energía que estabas dirigiendo al otro, tratar de dirigirla en actividades que tengan que ver contigo. Volvemos a lo que hemos hablado muchísimo, hacer ejercicio, mimarte comiendo algo que te guste, leer cosas que te interesen. Uno cuando está en una relación de pareja, en una relación de amigos, en una relación de trabajo, muy absorbente sobre todo, uno deja muchas cosas sueltas, o sea, me refiero, uno deja de hacer muchas cosas por uno mismo. Entonces, cuando hay este cierre de ciclos, como que es importante retomar estas actividades que uno las deja o se las va como paulatinamente olvidando por empeñarte en el mantenimiento, en la alimentación de esta relación. Entonces, es importante y también, por ejemplo, hacer cambios si es que es una relación de pareja y la persona dejó la casa y tú te quedas en la casa, es bueno hacer cambios de cómo está amoblada la casa en el sentido de posición. Si un hijo se va de viaje, por ejemplo, a estudiar, no le tengas intacto al cuarto, si sabes que a la habitación, si sabes que no va a venir en 5 años, se me ocurre porque hay chicos que se van lejos o que no va a venir en 3, entonces haz cambios, no te aferres mucho a lo mismo, ¿no? Sino que haz estos cambios, sí, inclusive se me ocurre si te sobra una habitación y sabes que la otra persona está afuera y puedes hacer alquiler para extranjeros, hazlo, sí, y de alguna manera cambia la dinámica externa de cómo está organizado el espacio, porque estos cambios generan Ese internamente sería, cambios. Cata, eso sería como darle la bienvenida al cambio. O sea, esa sería la forma de decirle, o sea, hay un cambio, es verdad, está sucediendo esto, entonces no es que no ha pasado nada. Entonces, lo que tú dices, ¿no? Si es que el hijo se fue y salió a estudiar fuera del país o lo que sea, sí pasó, o sea, sí se fue el hijo. No es que no ha pasado nada, entonces se fue, no está, entonces vamos a cambiar la habitación, vamos a rentarla para extranjeros, qué sé yo, no sé, cualquier cosa. Entonces, hay ese cambio. Entonces, no es que es no mirar y pensar que las cosas están bien para poder soltar, no, para soltar, de hecho, hay que darse cuenta que las cosas están sucediendo y que está pasando. Entonces, y de ahí sí decir, bueno, como está pasando esto, ¿qué quiero hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? O sea, estos son algunos ejemplos, ¿no? Pero lo importante es hacer a veces cambios externos, ya porque si bien es cierto, los cambios internos van a generar una transformación de la energía a nivel externo, sí es muy difícil, a veces es un poco difícil dependiendo tu estilo de personalidad y tus circunstancias, a veces es un poco difícil lograr conectarte con esa fuerza para cambiar internamente. Entonces, a veces estos cambios externos te ayudan para generar cambios internos más profundos. Entonces, creo que hay que ir por las dos vías, ¿no? Entonces, después de que ya te has deshecho o ya te has liberado de todo aquello que te recuerda a esa persona, ese trabajo, por ejemplo, a veces yo digo y voy a poner un ejemplo, cuando yo salí de la Universidad Central, yo no me di cuenta, o sea, tenía un montón de papeles, o sea, que respondían a registros de un montón de cosas y tuve que salir. Y evidentemente un día, para hacer precisamente este cierre de ciclo, lo que hice fue, dije, a ver, bueno, todo lo que tengo aquí en esta gaveta que ya no responde a lo que estoy haciendo ahora, ya no estoy trabajando aquí, entonces voy a coger todos estos papeles y voy a votar. O sea, yo ya creo que si hasta este momento no me han llamado a decirme que se necesitan estos papeles, entonces ya no me van a llamar. Entonces cogí todo y voté. Y en realidad sí es difícil, porque uno deja muchos años y mucha energía y muchas experiencias y el cariño de muchas personas en un trabajo. Sí, y uno se acumula de muchas cosas también, ¿ya? Pero es clave decir, bueno, ya no, esto ya no responde a este momento de la vida, entonces démosle paso a una nueva situación. Pero claro, o sea, hagamos este acto simbólico, porque además de esto de votar estos papeles, era como el símbolo de decir, ya esto se acabó, ya no es parte de mi presente, porque este es el siguiente paso, es hacer un ritual, ¿ya? Para integrar este cambio en tu vida en ti.
Ya nosotros somos mucho de actos simbólicos, ¿no? A veces por esa razón es que cuando nos separamos de una persona hasta que no llegue el papel de divorcio, las personas se siguen sintiendo atadas, ¿no? Porque nuestra psique se deja mucho llevar de actos simbólicos, de papeles, de rituales, de cositas de estas, ¿no? Entonces, hacer un finiquito en el tema laboral, firmar el papel del divorcio. Yo, por ejemplo, a las parejas, cuando veo que viven separaciones de 3 años y no se acaban de separar, yo les digo, es muy importante que lleguen a tomar la decisión de llegar a la notaría o al abogado o lo que sea, firmen el papel y se acabó. ¿Sí? Exacto. Eso es otra cosa que también valdría la pena decir, cerrar los ciclos. O sea, definitivamente cerrarlos. Es decir, si es que ya tengo separada, yo conozco gente que tiene separada 5 o 10 años, ¿ya? Entonces, y no se ha divorciado. Y entonces es como que cerrar lo anterior te permitirá, bueno, no necesariamente volverte a casar, no necesariamente volver a estar en pareja si es que no quieres, pero es haber dejado y cerrado Sí. algo. Yo recuerdo de una persona que yo tenía en terapia y que estuvo separada de su pareja 5 años, cada uno ya tenían nuevas parejas y demás, o sea, pero el día en que firmaron el divorcio, ella vino a terapia y vino llorando, dijo, es que no puedo creer, o sea, ahora sí se acabó. Entonces es como que no entendía que esto que estaba pasando era real, era como que ella seguía casada y simplemente estaban pues eh, eh, sin compromiso en otras relaciones y todo eso. Cuando firma el divorcio sabe que se acabó y que ahora cuando entabla una nueva relación pues ya requiere de otro tipo de visión. Entonces, la importancia de cerrar ciclos me parece que es para poder tomar algo nuevo y para avanzar. Si no cerramos, vamos a vivir enganchados en eso, enganchados en trabajos anteriores. Es decir, yo trabajé 20 años y definitivamente en tal empresa, en la Coca-Cola, y qué bestia, es el mejor trabajo que he tenido y vivo enganchada y no puedo ver las nuevas oportunidades que yo pueda tener. Viví 20 años con una pareja y pues no me divorcio porque finalmente no necesito o definitivamente no le quiero dar el divorcio o un montón de cosas. Pero finalmente quien está anclada, quien está amarrada, digo yo, termino siendo yo misma. Entonces no tiene Claro, sentido. No estoy cerrando y si no cierro no abro puertas. claro, y al fin y al cabo, muchas veces uno obstaculiza el cierre de un ciclo por hacerle daño al otro, por ejemplo. Sí, y cuando estás en esa posición no te das cuenta que también te haces daño a ti mismo, ¿ya? Porque en realidad cuando tú no cierras un ciclo, porque es tu responsabilidad hacerlo, tú eres el que afecta tus posibilidades de evolucionar, avanzar, aprender y reconocer ese aprendizaje. Porque toda relación, todo trabajo, toda experiencia en la vida te deja un aprendizaje, ¿ya? Y claro, el aferrarte a ese pasado muchas veces te enceguece y no te permite ver precisamente todo ese aprendizaje. ¿Ya? Porque no podríamos decir que tú eres la misma persona que empezó una relación hace 10 años y terminas ahora 10 años después, eres otra persona. El convivir con esa persona, el conocerle a esa persona, el haber aprendido a solucionar ciertos problemas con esa persona y el haber llegado al final del ciclo implica que tú has aprendido cosas, ¿sí? Porque has vivido. Entonces es muy, muy importante cerrar estos ciclos en este sentido, en términos fácticos, en términos de papeles, en términos así de documentos, inclusive esto es importantísimo. Ya el siguiente paso, que es mucho más personal, es perdonar y reconciliarse con uno mismo. Después de que ya has hecho todas estas cosas prácticas, puede ser que te quede un sinsabor, de que lo hiciste mal, de que fallaste, de que te equivocaste, ¿ya? Y es importante como perdonarte, reconciliarte, recordar que eres persona, que eres ser humano,
que estás en el derecho de equivocarte, ¿ya? Y que también ahora es una oportunidad para con todo lo aprendido, pues enfrentar la vida de una forma diferente y posiblemente mejor, ya con un bagaje de aprendizaje mayor. Entonces es Sí, porque la perdonar. culpa muchas veces es lo que no nos permite avanzar, Cata. O sea, el cargarnos de culpa, el creer que somos culpables, el creer que hicimos daño y todo eso, cuando realmente todo ha sido parte de un proceso perfecto de aprendizaje. O sea, yo creo que el avanzar en lo que es la vida es tomar todo lo aprendido, es verlo como parte de lo que yo soy ahora, que es lo que hemos visto toda esta semana. Es decir, todo lo que he vivido y cada una de las experiencias han sido perfectas para mi aprendizaje. Entonces, eso es lo que yo necesito aprender a tomar. Solamente cuando pueda tomar este aprendizaje, cuando pueda ver qué me trajo, hasta dónde me ha traído, en qué me he convertido, y si es que no me gusta en lo que me he convertido, ¿en qué me puedo convertir? Porque si es que no me gusta, quiere decir que he tomado conciencia y quiero ser, y quiero ir evolucionando, y quiero ir cambiando, y quiero aprender algo diferente. Entonces, es decir, cualquiera que sea el camino, todo lo que hemos vivido, toda esta parte ha sido importantísima y ha sido rica en experiencia, rica en conocerme, rica en darme, en brindarme, en ser. Y ahora simplemente es avanzar. O sea, tomar el aprendizaje, abrazar eso, porque me parece importantísimo sentir la pérdida, vivir el luto de esa pérdida y decir, sí, lo viví, es verdad, me duele, lo siento, está aquí en mi corazón, darle un lugar en mi corazón y solamente cuando yo le dé el lugar en mi corazón, lo pueda integrar como una vivencia importante para mí, entonces ahora sí puedo decir gracias, porque a través de la gratitud sabré que habré soltado. La gratitud es el indicador más grande de que realmente he hecho un proceso de soltar. Y eso es súper importante, este tema de ser grato, de agradecer por todo lo que te dejó esa experiencia. Si es que es laboral, evidentemente te dejó una experiencia que es muy valiosa. Si es una relación de pareja o una relación de amistad igual, entonces, y una relación de cualquier tipo, si es una ciudad nueva en la que fuiste a hacer un proyecto laboral o de estudios de igual manera, yo creo que uno aprende muchísimo. Entonces, sí, sí es muy, muy importante agradecer, agradecer de corazón lo vivido, ¿ya? Bueno, hablamos de este par de técnicas de las que les dije antes. Y luego de esto, luego de que ya estás en este proceso o has logrado perdonarte y reconciliarte contigo mismo, hay que hacer algo que a uno le genere paz. Y ahí sí hay que ver cuál es tu estilo, ¿no? O sea, qué te gustaría hacer. Puede ser meditar, puede ser hacer ejercicio, puede ser tener un espacio artístico, de teatro, de danza. Actualmente hay muchas actividades, pero es hacer algo que te genere paz, que te devuelva tu paz interior, que de alguna manera desarrolle esta paz interior que te permita ponerle orden, porque un cambio siempre implica así como que se desordene todo el esquema psíquico. Entonces, hacer alguna actividad o algunas actividades que te permitan volver a un orden distinto, pero ya más ordenado, que te permita ver las cosas con más claridad. Evidentemente, este proceso no es corto, te puede tomar meses, dependiendo, te puede tomar semanas. Inclusive por ahí inclusive años, si es que ha sido muy, muy intenso. Por ejemplo, en los duelos de hijos, en los duelos de parejas, suele tomar inclusive más de un año, ¿ya? Evidentemente, muchas veces es necesario también hacer procesos terapéuticos de acompañamiento, porque tampoco es que debe demorarse tanto tiempo como para como para que te quedes estancado en el proceso. Entonces, sí es importante también verlo como una posibilidad muy, muy saludable, el hacer un acompañamiento terapéutico. Y la idea es que el resultado de todo esto, ya para terminar,
es que se integra todo un aprendizaje y un montón de herramientas nuevas, ¿sí? Que te van a permitir enfrentar la vida de forma mejor, siempre, ¿ya? Ya cuando has hecho todo este proceso de soltar cualquier paquete que hubiese estado en tu vida molestando o ya como ahí latente, y tú llegas a culminar este proceso, tú lo que vas a poder sentir es que hay un montón de aprendizaje integrado que se traduce a herramientas que te permiten afrontar la vida de forma distinta. Yo creo que todos podemos darnos cuenta de que no somos las mismas personas que éramos hace 10 años en términos personales, en términos laborales, en términos de pareja, en términos de relación con amigos, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, yo durante mi adolescencia era súper impulsiva y era así, tenía una tendencia a ser demasiado intestinal en mis respuestas, sobre todo frente a ciertos estímulos, y yo misma me quedo así como muy sorprendida de ver que a lo largo del tiempo he logrado modular mucho mi carácter y puedo decir las mismas cosas, resolver los mismos problemas de forma más asertiva, como consecuencia, evidentemente, de todo este aprendizaje a través de los años, a partir de esta dinámica de ciclos. Entonces, yo sí creo que la riqueza de los seres humanos es que nosotros aprendemos todo el tiempo y que todas las personas y todas las experiencias que se van cruzando en nuestro camino nos permiten ir como evolucionando. Algunas personas lo llaman a esto madurando, sí, y creo que esto es muy importante. Entonces, este sería el proceso. Y claro, desarrollar el proceso es un arte, a veces más fácil, a veces más difícil, pero pues evidentemente es un proceso de crecimiento maravilloso. Sí, mi querida Cata, y bueno, llegamos al final. No sé, yo digo, es tan liberador el soltar que yo sí invitaría a que todos lo hagamos, a que soltemos creencias, a que soltemos pensamientos, a que soltemos este tipo de situaciones que nos anclan al pasado, a que soltemos resentimientos, a que soltemos dolores. Y yo creo que eso nos permitirá vivir sin carga, más ligeros, más abiertos a todo lo que nos pueda venir, y eso indudablemente nos va a generar paz, y cuando hay paz, el sufrimiento, que es al que muchas veces nos aferramos también como parte de una cultura de sacrificio, el sufrimiento ya no cabe en nuestra vida, independientemente de lo que pase afuera. Hay la paz como para poder ver qué más podemos hacer y cómo más podemos darle la bienvenida a lo nuevo. Así que muchísimas gracias, Cata, por acompañarnos. Gracias a Juan por el espacio y pues vamos avanzando. Juan, nos tenías que dar una información, creo, para mañana. Sí, bueno, muchas gracias a las dos. El día de mañana vamos a tener la presencia del doctor Javier Toro Merizalde con la doctora Caterina, hablando sobre un tema que es muy importante y que no se lo ha topado, que es el tema de qué hacer si tal vez tienen un hijo, un familiar, un padre, un hermano que está consumiendo drogas o que consumas, cómo actuar en estos casos. Entonces, les esperamos el día de mañana. Si gustan, pueden comentarles a sus amigos para que se puedan unir, a los familiares que pueden tener algún tipo de estos problemas, para que a la mano profesionales en el tema puedan ver qué pueden hacer en este sentido. Entonces, les esperamos desde una edición especial, ya que los sábados no hacemos transmisiones. A la vez hemos decidido hacerla una día sábado por este tema que es súper importante. Listo, Entonces, muchas muchas gracias gracias. y nos vemos el día de mañana.
Y el lunes Chévere. recuerden que iniciamos con el taller de constelaciones familiares a las 4 de la tarde. Así que los que todavía no se han inscrito, pues todavía pueden Sí. hacerlo y inscríbanse y nos vemos el día lunes. Así que muchas gracias y gracias a ustedes también. Un abracito y que tengan un buen fin de semana. Igual.